Bienvenido a Una pregunta, muchas miradas, un podcast donde una gran pregunta es explorada desde distintas filosofías, tradiciones espirituales, la psicología y la ciencia. La pregunta de hoy es, ¿cómo sé si voy por el camino correcto? Hay preguntas que no aparecen cuando todo está claro. No suelen aparecer en los días simples, cuando la agenda se cumple, cuando el cuerpo acompaña, cuando los vínculos están tranquilos, cuando uno siente que cada cosa está más o menos en su lugar. Aparecen en otro tipo de momentos, cuando una decisión empieza a pesar más de lo habitual, cuando seguimos haciendo algo que antes tenía sentido, pero ahora nos queda incómodo, cuando miramos nuestra vida desde afuera, aunque sea por un instante, y algo adentro pregunta en voz baja, ¿esto sigue siendo para mí? Entonces aparece esa inquietud difícil de explicar. ¿Cómo sé si voy por el camino correcto? No es una pregunta práctica solamente, pero va más abajo. La pregunta verdadera es otra. ¿Cómo sé si la vida que estoy construyendo se parece a la vida que estoy llamado a vivir? ¿Cómo sé si estoy avanzando o simplemente estoy corriendo? ¿Cómo sé si esta incomodidad es una señal de crecimiento o una advertencia? ¿Cómo sé si esta paz es sabiduría o resignación? Y tal vez lo más difícil, ¿cómo sé si la duda significa que estoy equivocado o que estoy empezando a ver con más claridad? Porque solemos imaginar que el camino correcto debería sentirse evidente, como si la vida, cuando uno está bien orientado, tuviera que darnos una confirmación inmediata. Tranquilidad, entusiasmo, resultados, aprobación, señales externas. Pero muchas veces no ocurre así. A veces el camino correcto también da miedo. A veces incomoda. A veces nos obliga a dejar versiones de nosotros mismos que ya no pueden acompañarnos. A veces nos saca del lugar donde todos nos entendían. A veces no trae aplausos, sino silencio. Y otras veces, por supuesto, podemos confundir obstinación con propósito, ansiedad con intuición, cansancio con destino o comodidad con paz. Por eso esta pregunta merece cuidado. No se puede responder rápido. No se puede resolver con una frase motivacional. No alcanza con decir, seguí tu corazón, porque el corazón a veces está confundido. No alcanza con decir, pensalo bien, porque la razón a veces justifica lo que el miedo ya decidió. No alcanza con decir, si duele, no es por ahí, porque hay dolores que destruyen y hay dolores que nos hacen madurar. Tampoco alcanza con decir, si fluye, es correcto, porque muchas cosas fluyen simplemente porque no nos exigen crecer. Entonces hoy vamos a mirar esta pregunta desde varias tradiciones, no para elegir una, no para encontrar una fórmula, sino para escuchar cómo distintas miradas iluminan zonas diferentes de una misma experiencia humana. Porque tal vez saber si vamos por el camino correcto no sea encontrar una certeza absoluta. Tal vez sea aprender a reconocer señales más profundas que el miedo, más honestas que el deseo inmediato, más estables que el éxito exterior. Empecemos por una imagen sencilla. Una persona camina por una ciudad desconocida. Tiene una dirección anotada, pero las calles no son exactamente como esperaba. Lo importante no es que nunca dude, lo importante es qué hace con esa duda. Porque en la vida, avanzar casi nunca se parece a caminar en línea recta. Se parece más a orientarse. Y orientarse exige tres cosas: escuchar, observar y ajustar. El problema es que nosotros solemos querer una garantía antes de caminar. Pero vivir no funciona así. El camino no siempre se revela antes de ser recorrido. A veces se revela caminándolo. Y aquí aparece la primera mirada: el taoísmo. Para el taoísmo, el camino no es simplemente una ruta externa. El camino es una manera de estar en relación con lo real.
No se trata solo de llegar a un destino, sino de vivir de una forma que no violente la naturaleza de las cosas. Hay decisiones que pueden parecer correctas desde afuera, pero internamente están llenas de tensión, de rigidez, de necesidad de controlar cada detalle. Y hay otras decisiones que quizá no se ven tan impresionantes, pero tienen una cualidad distinta. Hay menos fuerza inútil, menos pelea con la realidad, menos necesidad de demostrar. El taoísmo nos invita a mirar una señal muy fina. ¿Estoy forzando? No. ¿Me estoy esforzando? Porque esforzarse no es lo mismo que forzar. El esfuerzo puede ser sano. Construir algo valioso requiere atención, disciplina, presencia. Pero forzar es otra cosa. Desde esta mirada, ir por el camino correcto no significa que todo sea fácil. Significa que hay una forma de adecuación, una relación más sobria con lo que está pasando, una capacidad de responder a la situación, no solo de imponerle nuestro plan. Hay una sabiduría humilde en eso. Porque muchas veces sufrimos no solo por lo que ocurre, sino porque la realidad no obedece la imagen que nosotros habíamos construido. Y cuando la vida no coincide con la idea previa, aparece la tentación de endurecernos. El taoísmo diría: mira de nuevo, quizá el camino no se perdió, quizá cambió la situación, quizá estás intentando aplicar una respuesta vieja a una realidad nueva. Quizá lo correcto no sea insistir más fuerte, sino percibir mejor. Desde esta mirada, el camino correcto no siempre se reconoce por la conquista. A veces se reconoce por la flexibilidad, por la capacidad de soltar una forma sin abandonar la búsqueda, por aprender a moverse con la vida, no contra ella. Y esto no significa vivir sin criterio. No significa dejarse llevar por cualquier impulso. Significa desconfiar de la rigidez que se disfraza de seguridad. La pregunta taoísta podría ser: ¿este camino me vuelve más rígido o más disponible? ¿Me encierra en el control o me enseña a responder mejor? ¿Estoy tratando de dominar la vida o estoy aprendiendo a participar de ella? Desde ahí pasamos al budismo, porque si el taoísmo nos ayuda a mirar el forzamiento, el budismo nos lleva a mirar el apego. En el budismo, la idea de camino aparece con mucha claridad. Hay una vía, hay una práctica, hay una forma de mirar, hablar, actuar, atender y vivir que busca liberar del sufrimiento. Pero lo interesante es que el budismo no empieza negando el dolor, empieza mirándolo de frente. Hay sufrimiento, hay insatisfacción. Hay una tensión profunda en la experiencia humana, y gran parte de esa tensión nace de aferrarnos a lo que cambia como si no fuera a cambiar. Nos aferramos a una identidad, a una expectativa, a una relación, a un resultado, a una imagen del futuro, a una versión de nosotros mismos. Y cuando eso se mueve, sufrimos. Entonces, frente a la pregunta, ¿voy por el camino correcto?, el budismo podría responder con otra pregunta: ¿este camino reduce mi ignorancia o alimenta mi apego? Porque a veces uno no quiere saber si va por el camino correcto. Quiere saber si va a conservar aquello a lo que está aferrado. Y ahí la pregunta se contamina. Ya no buscamos verdad, buscamos garantía emocional. Por eso la intuición necesita cuidado. No todo lo que siento profundamente es sabiduría. El budismo no nos invita a obedecer ciegamente todo lo que aparece en la mente. Nos invita a observarlo, a mirar de dónde viene, a reconocer qué estados interiores están conduciendo la acción. Porque una decisión tomada desde la claridad no deja la misma huella que una decisión tomada desde la confusión. Y el camino no se mide solo por el movimiento visible, también se mide por la calidad de la mente que camina. El budismo nos recordaría que el camino correcto no necesariamente elimina la incertidumbre. Más bien,
nos enseña a relacionarnos mejor con ella, porque la impermanencia no es una falla del mundo, es parte de la realidad. Entonces, buscar un camino correcto como si fuera una estructura fija para siempre puede ser otra forma de sufrimiento. Quizá lo más sabio no sea encontrar una respuesta que nunca cambie. Quizá sea desarrollar una forma de presencia capaz de ver cuándo algo cambió. Desde esta mirada, una señal de buen camino sería esta: cada vez hay menos engaño, menos autoengaño, menos necesidad de maquillar lo que uno sabe, menos reacción automática, más atención, más compasión, más claridad, más capacidad de actuar sin estar tomado por el miedo o por el deseo, no perfecto, no iluminado, no libre de contradicciones, pero un poco menos esclavo de ellas. Y eso ya es mucho. El estoicismo, en cambio, nos lleva a otra zona. Si el taoísmo pregunta por el forzamiento y el budismo por el apego, el estoicismo pregunta por el juicio. Para los estoicos, no vivimos solamente los hechos, vivimos la interpretación que hacemos de los hechos. Y ahí se juega una parte enorme del camino. Hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no. Parece simple, pero casi toda nuestra angustia nace de mezclar esos planos. Desde el estoicismo, ir por el camino correcto no significa que todo salga como queremos. Significa que no entregamos nuestra vida interior a cosas que no controlamos. Esto es fuerte, porque muchas veces evaluamos el camino por los resultados. Pero la vida no es tan simple. Una decisión puede ser correcta y aún así traer pérdida. Puede ser noble y aún así no ser entendida. Puede ser necesaria y aún así doler. Puede estar bien tomada y aún así fracasar en términos externos. El estoicismo nos devuelve una pregunta exigente. ¿Estoy actuando de acuerdo con lo mejor de mí? ¿O estoy actuando para controlar lo que no depende de mí? No se trata de indiferencia fría. No se trata de no sentir. Se trata de ordenar. De no convertir cada cosa externa en el juez último de nuestra vida. La salud importa. El trabajo importa. Los vínculos importan. La estabilidad importa. Pero si todo eso se vuelve absoluto, vivimos en manos de lo que puede cambiar en cualquier momento. Los estoicos dirían que el centro debe estar en la virtud, en la justicia, la templanza, la valentía, la sabiduría práctica. En otras palabras, ¿este camino me está haciendo una persona más justa, más honesta, más valiente, más dueña de mis respuestas o simplemente más exitosa, más cómoda, más aprobada? La diferencia importa, porque hay caminos que nos dan mucho hacia afuera y nos empobrecen por dentro, y hay caminos más silenciosos que, aunque no brillen tanto, nos devuelven dignidad. La duda para el estoico no es enemiga, pero tampoco debe gobernar. La duda sirve si nos ayuda a examinar lo que pensamos, a no creer automáticamente todo lo que aparece en la mente, a no aceptar demasiado rápido la primera impresión. Esta mirada es muy útil porque no romantiza la emoción inmediata. No dice, si lo sentís, hacelo. Dice, mirá lo que sentís, pero no renuncies a examinarlo. Hay momentos en que el camino correcto no coincide con lo que más ganas tenemos de hacer. Coincide con lo que, en conciencia, sabemos que debemos hacer. Y eso también libera, porque no necesitamos controlar toda la historia para dar el próximo paso con dignidad. Necesitamos hacer bien lo que nos toca. El cristianismo abre otra dimensión. Aquí el camino no es solo armonía, ni liberación del sufrimiento, ni virtud racional. Es seguimiento, es vocación, es respuesta a un llamado. En la mirada cristiana, la pregunta, ¿voy por el camino correcto? No se responde únicamente mirando si estoy tranquilo, si soy eficiente, si me desarrollo o si tomo buenas decisiones. Se responde preguntando, ¿este camino me acerca al amor?
me abre a Dios y al prójimo, me vuelve más capaz de servir, de perdonar, de vivir con verdad, o me encierra cada vez más en mí mismo? El cristianismo tiene una palabra central para esto: discernimiento. Discernir no es simplemente elegir, es aprender a distinguir qué espíritu mueve una decisión, qué fruto deja, hacia dónde orienta el corazón, porque no todo lo que parece bueno por fuera nos conduce hacia una vida más verdadera. Y no todo lo que cuesta es necesariamente malo. La diferencia se reconoce por los frutos, no por la emoción del momento. ¿Qué frutos deja este camino? ¿O deja amargura, soberbia, aislamiento, dureza, desprecio, mentira? Esta mirada es especialmente profunda porque no deja que confundamos paz con comodidad. Hay una paz que nace de estar alineados con algo verdadero, y hay una paz aparente que nace de no comprometernos con nada. Hay una tranquilidad que viene de la confianza y otra que viene de la evasión. Discernir es aprender a distinguirlas. También hay algo muy humano en la idea cristiana de conciencia. La conciencia no es un capricho privado, no es yo siento que está bien, entonces está bien. Es un lugar interior donde la persona se encuentra con la exigencia del bien. Pero esa conciencia necesita formarse, necesita oración, reflexión, comunidad, verdad, humildad, porque todos podemos engañarnos. Por eso el cristianismo no separa interioridad y responsabilidad. ¿Escuchar el corazón? Sí, pero un corazón educado por el amor. Desde esta mirada, ir por el camino correcto no significa tener toda la vida resuelta. Significa orientar la vida hacia el amor verdadero. Y tal vez esa sea una de las señales más exigentes de todas. Porque muchas veces el camino correcto no es el que más protege mi ego, es el que más ensancha mi capacidad de amar. La psicología contemporánea nos acerca otra capa. No viene a decir cuál es el sentido último de la vida, pero sí puede ayudarnos a reconocer señales humanas de crecimiento, congruencia y salud interior. Una primera idea importante es esta: el camino correcto no siempre es el más cómodo, pero suele ser el que nos vuelve más congruentes. Congruencia significa que lo que vivo por dentro y lo que hago por fuera empiezan a acercarse. No perfectamente, pero sí con menos distancia. Cuando una persona vive demasiado tiempo actuando contra lo que siente, piensa, valora o necesita, algo empieza a romperse. Y a veces la pregunta por el camino correcto aparece cuando esa división ya no se puede ocultar. No siempre significa que haya que cambiar todo de golpe, pero sí significa que algo necesita ser escuchado. La psicología también nos recuerda que el sentido es más profundo que el bienestar inmediato. Una vida con sentido no es una vida sin dificultad. Es una vida en la que el esfuerzo tiene dirección. Esto no significa justificar cualquier sufrimiento. No significa aguantar lo que destruye, pero sí nos ayuda a distinguir entre dolor vacío y dolor con sentido. La diferencia no siempre es evidente al principio. Por eso conviene preguntarse: ¿este esfuerzo me está vaciando de mí mismo o me está comprometiendo con algo significativo? ¿Estoy perdiendo vitalidad porque estoy lejos de mi verdad o estoy cansado porque estoy creciendo? La psicología de la motivación agrega otra señal. Una decisión suele favorecer el crecimiento cuando nace de motivos más propios, más integrados, más autónomos. No necesariamente fáciles, pero sí menos dominados por la presión externa. Y hay caminos que elegimos porque, aunque den miedo, sentimos que están más cerca de nuestros valores profundos, no de nuestros impulsos, de nuestros valores. Esa diferencia es enorme, porque una cosa es preguntarme ¿qué tengo ganas de hacer ahora? Y otra es preguntarme ¿qué decisión respeta mejor la persona que quiero llegar a ser? La psicología también advierte algo muy actual.
tener demasiadas opciones no siempre nos hace más libres. A veces nos paraliza. Nos volvemos buscadores de la opción perfecta. Y el camino correcto se convierte en una idea imposible. Porque ya no buscamos un buen camino. Buscamos un camino sin pérdida, sin ambigüedad, sin renuncia, sin riesgo. Pero elegir siempre implica dejar algo, incluso elegir bien. La madurez quizá no consista en encontrar una opción perfecta, sino en dejar de exigirle a la vida que no tenga costo. Esto no significa conformarse con cualquier cosa, significa abandonar la fantasía de una certeza total. Una persona puede estar yendo por buen camino cuando empieza a tolerar mejor la incertidumbre, cuando ya no necesita revisar todo 1000 veces, cuando puede decidir con humildad, corregir si hace falta y seguir aprendiendo, cuando no usa la duda como excusa para no vivir y cuando no usa la convicción como excusa para no escuchar. La neurociencia nos ayuda a comprender por qué esta pregunta se siente tan intensa. Porque el cerebro no es un juez neutral. El cerebro anticipa, predice, recuerda amenazas, aprende de errores, busca seguridad y frente a la incertidumbre muchas veces enciende alarmas. Eso no es malo en sí mismo. Necesitamos anticipar peligros, necesitamos evaluar consecuencias, necesitamos aprender de experiencias pasadas. El problema aparece cuando el sistema de amenaza toma el control de toda la interpretación. Entonces, una decisión incierta se siente como peligro. Y ahí podemos cometer un error. Creer que porque algo me da ansiedad, entonces está mal. Pero la ansiedad no siempre es una señal moral. A veces es una señal biológica, una señal de incertidumbre, de carga, de anticipación, de memoria emocional. El cuerpo dice, cuidado. Pero no siempre dice, no vayas. Por eso no conviene convertir la ansiedad en brújula absoluta. Tampoco ignorarla. Hay que escucharla sin obedecerla automáticamente. La neurociencia también nos recuerda que decidimos mejor cuando podemos regularnos, no cuando dejamos de sentir. Una persona que no siente nada no necesariamente decide mejor. Decide mejor quien puede sentir miedo sin quedar capturado por el miedo, quien puede sentir deseo sin ser arrastrado por el deseo, quien puede sentir enojo sin convertirlo en destino, quien puede hacer una pausa entre la emoción y la acción. Esa pausa, a veces, es el lugar donde empieza el camino correcto. Por eso una pregunta práctica sería, ¿estoy decidiendo desde la calma suficiente para ver o desde la urgencia de escapar? No hace falta una calma perfecta, pero sí una calma mínima, la suficiente para distinguir entre peligro real y miedo anticipado, entre intuición y reacción, entre deseo profundo y alivio inmediato. La neurociencia agrega una idea esperanzadora. El camino también nos cambia. No somos los mismos después de repetir ciertas acciones. Por eso el camino correcto no es solo la decisión grande, es la repetición pequeña. Un camino no es una línea dibujada en el futuro, es una huella que se va formando en nosotros. Entonces, llegamos a la integración. ¿Qué tienen en común todas estas miradas? No dicen lo mismo, y eso es importante. El taoísmo mira la relación con el flujo de la vida. El budismo mira el apego, el sufrimiento y la claridad de la mente. El estoicismo mira el juicio, la virtud y lo que depende de nosotros. El cristianismo mira el discernimiento, el amor y los frutos espirituales. La psicología mira la congruencia, el sentido y la motivación profunda. La neurociencia mira cómo decidimos bajo incertidumbre, miedo, aprendizaje y regulación emocional. Cada mirada ilumina un ángulo y juntas nos ayudan a abandonar una idea demasiado pobre del camino correcto. Porque el camino correcto no es simplemente el que sale bien. Tal vez el camino correcto se reconoce por una convergencia, por señales que con el tiempo
empiezan a reunirse. Hay menos forzamiento, más humildad, más verdad. No todo al mismo tiempo, no todos los días, no de manera perfecta, pero sí como una dirección. Una vida puede estar bien orientada aunque todavía tenga preguntas, aunque todavía tenga miedo, aunque todavía no vea todos los resultados, aunque tenga que corregir, aunque haya días en que dude. La duda no siempre es enemiga del camino. A veces es parte del instrumento de navegación. Nos obliga a mirar mejor. Pero también hay una duda que enferma. Una duda que no busca verdad, sino control total. Una duda que no quiere elegir porque no quiere perder. Una duda que revisa infinitamente para no asumir ninguna consecuencia. Esa duda no orienta. Esa duda encierra. Por eso la pregunta no es solamente ¿dudo o no dudo? La pregunta es ¿qué está haciendo la duda conmigo? Quizá una forma honesta de preguntarnos por el camino sea esta. ¿Este camino me hace más verdadero? No más cómodo, no más admirado, no más seguro, más verdadero. ¿Me da un sentido por el cual vale la pena comprometerme? ¿Me permite actuar con menos miedo y más presencia? Y también, ¿qué frutos está dejando? Porque el tiempo revela cosas que la emoción inmediata no puede revelar. Un camino que al principio parecía brillante puede empezar a dejar ansiedad, mentira, aislamiento, soberbia, cansancio sin sentido. Y un camino que al principio parecía incierto puede empezar a dejar profundidad, serenidad, vínculos más sanos, mayor responsabilidad, una alegría menos ruidosa pero más real. Los frutos importan, no solo los resultados. Los resultados son lo que pasa afuera. Los frutos son lo que van haciendo adentro y alrededor. A veces, un resultado puede ser exitoso y el fruto puede ser pobre. Y a veces, un resultado puede ser modesto, pero el fruto puede ser inmenso. Quizá el camino correcto no siempre se siente como victoria. A veces se siente como volver a casa, no a un lugar externo, a una forma más honesta de habitar la propia vida. Y sin embargo, hay que decir algo con cuidado. Nadie puede discernir completamente por nosotros. Pero en algún punto, vivir exige asumir el propio paso. No porque estemos solos, sino porque nadie puede caminar nuestra vida en nuestro lugar. Y quizás esa sea una de las maduraciones más difíciles, entender que no siempre tendremos certeza antes de actuar. A veces tendremos solamente suficiente luz para el próximo paso. Y el próximo paso, si es honesto, ya importa. No hace falta resolver toda la vida hoy. Podemos caminar con seriedad, pero sin desesperación. Podemos elegir con responsabilidad, pero sin exigir omnisciencia. Podemos corregir sin sentir que corregir significa fracasar. Podemos reconocer que algunas etapas fueron necesarias aunque ya no sean destino. Y podemos aceptar que muchas veces el camino correcto no se descubre como una autopista iluminada. Se descubre como una conversación continua entre la vida y la conciencia. Entonces, ¿cómo sé si voy por el camino correcto? Tal vez no lo sé de una vez y para siempre. Tal vez lo voy sabiendo. Lo voy sabiendo cuando dejo de forzar lo que ya no responde. Cuando los frutos, con el tiempo, empiezan a mostrar más verdad que apariencia. No es una fórmula, es una atención, una forma de vivir despiertos. Porque quizás el camino correcto no sea el que nos evita toda pérdida, sino el que no nos hace perdernos a nosotros mismos. No el que elimina toda duda, sino el que nos enseña a dudar mejor. No el que garantiza éxito, sino el que nos vuelve más íntegros, más compasivos, más libres, más verdaderos. Y tal vez, al final, la señal más profunda no sea una voz espectacular ni una certeza absoluta. Tal vez sea algo más silencioso,
Una sensación serena, aunque no siempre cómoda, de que la vida que estamos construyendo ya no necesita tanta mentira para sostenerse. Que podemos respirar un poco más hondo, que podemos mirar con un poco más de honestidad, que podemos amar con un poco menos de miedo, que no estamos simplemente avanzando, estamos madurando. Y quizá eso sea lo más parecido a ir por el camino correcto.